La rampa de atraque vibró mientras bajaba por las baldosas Esmeralda aferrada a la única maleta desgastada que aún conservaba. En algún momento dejé de preocuparme por mi orgullo. Una vez que fui un diplomático respetado en la era dorada de la expansión terrestre, forjando tratados y conectando sistemas estelares con apretones de manos y palabras refinadas, ahora era simplemente el sirviente talentoso. Un hombre mayor con una chaqueta áspera y una postura descolorida, negociado con la emperatriz de Elasa a cambio de una tregua política. No entendía del todo. La Tierra había perdido una guerra. Yo formaba parte del acuerdo de paz y estaba demasiado cansado para protestar. Un par de guardias alienígenas me flanquearon en cuanto toqué su suelo sagrado. Ambos eran altos, silenciosos y envueltos en elegantes galas tejidas con filamentos dorados. Sus ojos me recorrieron buscando armas ocultas o coraje oculto. Tal vez ninguno de los dos. No tenía ilusiones sobre mi impotencia. Me hicieron señas para que avanzara con un gesto brusco, así que los seguí y dejé que me guiaran. A través de un patio de piedra viva, bajo cada escalón, sentía la débil el zumbido de una arquitectura imposible. El suelo mismo zumbaba como si respirara, exhalando luz esmeralda hacia el cielo. Todo el palacio resplandecía con una vida serena, como si un ser enorme y sensible me permitiera caminar sobre su resplandeciente espalda. Me condujeron a un gran corredor bajo un arco tallado en algo que parecía jade luminiscente. Cada patrón arremolinado a lo largo del techo pulsaba con energía, cambiando del verde azulado intenso al dorado brillante, como si me saludara con silenciosa curiosidad. En algún lugar lejano, oí un coro gutural que me recordaba los antiguos derechos de la tierra. Esta era la sede de su poder, el núcleo del Imperio Basán, y yo era una reliquia de otro mundo. Habían conquistado el corredor, que se estrechaba al final y daba a una muerte. Allí estaba sentada la emperatriz en un trono de cristal pulido, silenciosa, inmóvil, con largos brazos verde mar que descansaban tranquilamente a ambos lados de su asiento. Incluso a la distancia, podía sentir los siglos en su postura. Tenía una presencia regia, como si toda la galaxia corriera por sus venas. Su piel era del color de jade pulida y su cabello trenzado, roce en una corona tejida que la hacía parecer de 2 metros de altura. Alrededor de ella, los nobles menores estaban de pie. Pero nadie se atrevía a hablar. El silencio era abrumador como el aire antes de una tormenta eléctrica. Me habían instruido sobre el protocolo durante días. Neel, inclino la cabeza y ofrezco. Nada de contacto visual directo a menos que me dieran permiso, así que caí sobre una rodilla sintiendo la punzada de la vejez en mis articulaciones. Una ola de vergüenza me recorrió una vez que había negociado en nombre de la tierra como un igual. Ahora estaba postrado, un tributo ofrecido para mantener la paz. Nunca había sido más consciente de mis canas o de las líneas de mi rostro. Los guardias detrás de mí retrocedieron, sus pasos resonando en el silencio creciente. Dijo en voz baja, su voz tenía una resonancia que vibraba contra mi pecho. Levanté la cabeza con cautela, encontrándome con sus ojos dorados. Eran tan antiguos como el palacio, no reflejaban ninguna emoción más que una curiosidad distante. He esperado lo suficiente para ser visto, dijo. La confusión me atravesó. Su eminencia. Yo logré mirar a mi alrededor, insegura. Nadie más se movió ni habló. El silencio era absoluto. Finalmente, me levanté, ignorando el dolor de mis rodillas, y esperé su siguiente orden. Fuera lo que fuese, me dejó allí de pie durante unos segundos. Me estudió como si fuera un rompecabezas en mis décadas de trabajo. Conocía innumerables alienígenas, dignatarios y miembros de la realeza, pero algo en su mirada era diferente. Como si buscara algo que yo no sabía que poseía. Entonces volvió a hablar con una voz que me recordó a un trueno distante. Bienvenida, diplomática de la tierra. Nobles cortesanos observaban, inquieta en silencio por el hecho de que se dirigiera a mí con algo parecido a la cortesía. Me tragué saliva. Ya no tengo ese título, su eminencia.
Mi voz sonó más baja de lo que recordaba. Me dijeron que debía servir en su casa. Una simple declaración de hechos. Intenté no estremecerme. La emperatriz inclinó la cabeza con una gracia asombrosa en ese ligero movimiento. Sí, me dijeron lo mismo que a usted. Yo como sirvienta, una delicada tensión crepitaba en el aire. Vi las comisuras de sus labios tensarse, aunque no por ira. Algo más complejo acechaba allí, tal vez decepción. Ambos sabemos lo que eso significa para mi corte, ¿no? Su voz sonaba casi como la de Eri. Esperaban que este regalo me divirtiera un rato, pero sospecho que descubrirás que lo necesito. No más diversiones. Nadie se atrevió a reír. Un noble tosió con un breve sonido de ansiedad. Mi pecho se oprimió. No tenía ni idea de cómo se esperaba que respondiera. Inclinarse, disculparse. En cambio, las palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas. Estoy segura de que has tenido miles de sirvientes. Eminencia, si mi presencia no es bienvenida, pero no pude encontrar la frase adecuada. Mi entrenamiento nunca incluyó qué decir si una emperatriz alienígena simplemente decidía acabar con mi vida en el acto. Me dijeron que sería cuidadora o secretaria privada o algo así. Me dijeron que estaría a salvo mientras mantuviera la boca cerrada, pero nadie me había preparado para esta tensión intangible. Hizo un gesto con un elegante movimiento de su mano toda la a. Ella. Exhaló como si los cortesanos hubieran estado conteniendo la respiración. Los sirvientes se retiraron. Los nobles retrocedieron y pronto solo ella y yo estábamos de pie en el centro de esa vasta cámara. Ella se levantó del trono, bajando de la dais. Descalza. Cada movimiento como un baile lento. Tenía que levantar la vista. Era alta, sus extremidades alargadas envueltas en pliegues de tela dorada que susurraban contra el suelo. No eres bienvenido, dijo suavemente. Su voz me llegó sin eco ni distorsión, como si hubiera hablado directamente a mis pensamientos. Debería ser yo quien preguntara si no soy bienvenido. Tú, parpadeé. No estoy seguro de entender. Soltó un suave suspiro que por un inquietante momento sonó a desamor. He tenido miles de soldados, millones de súbditos leales. Ellos cantan mi nombre de estrella en estrella y me traen tributo sin medida, pero no recuerdo la última vez que alguien se atrevió a preguntarse qué siento o si estoy solo. Algo en mi rostro debió cambiar porque añadió, ¿estoy solo? Sí, pero aprendí a llevar esa soledad como una corona tan inevitable como la que cubría mi cabeza. Su cabello trenzado estaba enrollado en un auténtico tocado de oro entrelazado. De cerca pude ver pequeñas runas grabadas en cada hebra, presumiblemente antiguos símbolos de su linaje. Sentía la boca seca. Lo siento, Su Eminencia. Negó con la cabeza. Hagamos un arreglo. Deja de llamarme Eminencia. Cuando estemos solas, háblame como si fuera una mujer común. Hizo una pausa. Sus ojos dorados brillaban. Si puedes controlar eso. Me sentí como si estuviera al borde de un abismo, pero reuní un poco de mi antigua calma diplomática y dije, puedo intentarlo. Sus labios se crisparon en algo que era casi una sonrisa. El silencio que siguió fue extrañamente reconfortante, como si hubiera pasado una prueba invisible. Entonces, el momento se rompió. Regresó a su trono. Y el séquito regresó a sus filas, cerrándose. Los nobles comenzaron a una charla servil. La música se elevó desde un conjunto invisible. Una melodía arremolinada que llenó él. Un mayordomo me indicó que lo siguiera al laberinto de pasillos al salir. Miré a la emperatriz, pero su rostro ya estaba oculto tras una serena máscara de realeza, su mirada distante, como si se hubiera retirado del mundo otra vez. Me asignaron una habitación cerca de la cima del palacio, tallada en la misma piedra viva que zumbaba bajo mis pies. Tenía una cama, una mesa pequeña y una amplia ventana arqueada que daba a un patio. Toda la ciudad brillaba con una luminiscencia verde como si capturara permanentes humillaciones. Crepúsculo. Sentía mi cuerpo demasiado pesado,
demasiados años. Me senté en el borde de la cama, inclinada hacia adelante con la cabeza entre las manos, pero justo cuando el agotamiento amenazaba con apoderarse de mí, un suave timbre resonó en mi habitación. El mayordomo, una pequeña alienígena con aspecto de pájaro llamada Gara, entró sin mirarme a los ojos. La emperatriz desea hablar contigo en su habitación personal. Gara anunció con voz temblorosa. Inmediatamente seguí a Gara por un laberinto de pasillos iluminados por el oro, cada uno más opulento que el anterior, y por fin llegamos a una modesta puerta de obsidiana lisa. Gara hizo una profunda reverencia. Golpeó una secuencia en una consola y la puerta se abrió con un susurro. «Está sola», Gara murmuró. Entonces me dejaron entrar sola. La cámara privada estaba tenuemente iluminada solo por un puñado de luces flotantes que emitían un cálido brillo ámbar. Mis ojos se ajustaron, distinguiendo formas. Una mesa tallada en mármol verde veteado. Un amplio asiento con mullidos cojines. La emperatriz misma estaba de pie cerca de un arco abierto que conducía a un balcón. Su silueta brillaba contra el cielo nocturno. Esa imponente corona trenzada seguía en su lugar. Me incliné automáticamente. Su eminencia, lo siento, me pidió que no la llamara así. Ella se giró con un vestido diferente, blanco esta vez con el hilo dorado justo para captar la tenue luz. Se había quitado la mayoría de sus joyas, dejando solo un brazalete en su antebrazo. No había cortesanos rondando a nuestro alrededor. No había guardias. Solo ella y yo. Su rostro parecía más suave en la penumbra. Más real. «Puedes llamarme Karina», dijo en voz baja. «Ese nombre es para aquellos que de verdad me ven como algo más allá de una figura decorativa. Mi madre solía llamarme así hace siglos». Un tono gris se deslizó en su voz. No la había oído hablar en mucho tiempo. Mi garganta se sentía apretada. «Karina, es encantador». Ella levantó una mano. «Sé quién eres. He leído los informes de inteligencia. Negociaste tratados de paz entre la Tierra y la facción dominante. Una vez mediaste en un enfrentamiento que salvó a 1.000.000 de colonos de la hambruna. Te llamaban la voz de la frontera entre algunos mundos». Ella bajó la mano. «Pero aquí estás ante mí, despojada de tu posición, y puedo ver la tristeza en tus ojos». No dije nada. No podía confiar en mí. Vos. Estaba acostumbrada a ser invisible, especialmente en los últimos años. Dejada de lado. Cuando los diplomáticos más jóvenes me eclipsaban. Oírla hablar de mis antiguos logros con un respeto silencioso. Me sentí desorientada. Se acercó. Pasos silenciosos en el suelo polaco. «Dime, ¿te humilla que te den como regalo?» Me tragué el sorbo. Sí, la honestidad. Llegó sin ser invitada, pero la humillación es algo en lo que he crecido. Acostumbrado a que yo apoyo. Si soy lo suficientemente mayor como para que ya casi no me duela. Su expresión cambió. «No les perteneces, no eres alguna posesión para mí, pero me han dado a ti con la esperanza de que tu presencia pueda halagarme o divertirme o calmar mi insatisfacción». Una leve amargura torció sus labios. «Yo gobierno un imperio que abarca cúmulos estelares, comando ejércitos, pero nadie me ha preguntado cómo me siento realmente en siglos. Mis propios súbditos me callan con devoción. Es como vivir en el vacío». Se movió al balcón. El viento trajo el tenue aroma de flores nocturnas que florecen desde abajo. Cuando habló de nuevo, su voz casi se perdió en la brisa. «Dime algo. ¿De verdad me temes?». Me acerqué obligado por su vulnerabilidad. «Temo tu poder», dije en voz baja. «Pero no te temo», me devolvió la mirada a ojos dorados. «Buscando por qué». «Porque siento que estás tan atrapado como yo». Sus labios se separaron. La sorpresa recorrió su rostro, luego una lenta exhalación. «¿Ves? Más que los demás». Me hizo un gesto para que me uniera a ella en el balcón. Yo obedecí poniéndome a su lado, contemplando una vista imposible de agujas y luminosos jardines. Cada noche me paro aquí entre una multitud suspendida entre el imperio y el vacío. Mis pasos resuenan en salones que nunca me cuestionan. Todos se arrodillan, todos se inclinan. Nadie me mira a los ojos excepto con terror o adoración.
¿Y sabes cómo se siente ser adorado día tras día, siglo tras siglo? Se siente vacío. Pensé en las negociaciones solitarias que una vez dirigí, la interminable formalidad que me separó del contacto humano real. Podría adivinar, ofrecí una voz suave. Aunque tu carga es mucho más pesada, una brisa alborotó su corona trenzada. Ella deslizó una mano hacia ella, dudó y luego desabrochó un broche dorado. De repente toda la estructura se soltó. Mechones de cabello cayendo sobre sus hombros. Dejó la corona en una pequeña mesa. Ahora que se había ido, se veía diferente. De carne y hueso real, no un ícono viviente. Nadie me ve así, murmuró. Tómalo como una señal de mi confianza o desesperación. No sabía qué decir. Así que deja que el silencio llene el aire, un silencio confortable. Sorprendentemente, después de un momento, se giró y me miró con una intensidad que me hizo latir el corazón. No eres un soldado, ni un Siant. Los has desafiado silenciosamente manteniéndote fiel a ti mismo, incluso en desgracia. Eso me intriga. Hizo una pausa, examinando mi rostro. Quédate. Habla conmigo un rato esta noche. Déjame hablar como un quinaa y déjame oír tu voz como la de un hombre, no como la de un sirviente. Si me lo concedes, te prometo que no te trataré como una propiedad. Sentí que algo se agitaba en mi pecho. Una vieja chispa de dignidad. Con gusto hablaré contigo. Dije con cuidado, pero si deseas ser visto, te pido la misma cortesía. Mírame no como un objeto regalado, sino como un viejo diplomático cansado que ha perdido su sentido de propósito. Su sonrisa era débil, pero genuina. Entonces tenemos un trato. Tú y yo hablamos durante horas esa noche, bajo el lento remolino de estrellas lejanas. Me habló de sus padres y de cómo su madre había muerto para asegurar alianzas que Karina nunca quiso. Habló del silencio inquebrantable de su padre. Su negativa a compartir detalles personales con ella tras ascender al trono. Describió el vestido dorado que usaba para ceremonias públicas, que pesaba más que la armadura de un hombre, incrustado con piedras preciosas que le cortaban la respiración. Me contó cómo todo el imperio creía que era una diosa inmortal, una figura que no podía hacer nada malo, así que le ofrecían alabanzas y peticiones, pero nunca la verdad. Yo, a mi vez, le conté sobre la primera vez que intenté negociar un tratado de joven y cómo los nervios me vencieron, haciéndome tartamudear tanto que casi le costó a la tierra una importante ruta comercial. Conté mis éxitos improbables, mis fracasos aún más improbables y como toda una vida equilibrando egos alienígenas me dejó exhausto. Entonces mencioné la humillante misión final que puso fin a mi carrera oficial cuando funcionarios más jóvenes me declararon fuera de onda. Ella escuchó. Realmente escuchó. Sus ojos brillaron en un momento dado. Su voz tembló y puso una mano en mi muñeca diciendo que te desechan como me alimentan. Adoración vacía. Ese simple gesto casi la destrozó. Yo en ese momento no era una emperatriz que gobernaba la galaxia. Era una mujer solitaria que decía palabras amables que ansiaba escuchar. Te veo. Para cuando el amanecer artificial del palacio iluminó el horizonte, dormitaba ligeramente en un sas en su habitación privada y yo estaba desplomado en el suelo del balcón, medio dormido. Antes de separarnos, dijo, vuelve mañana por la noche, hablaremos de nuevo. Su expresión era desprevenida y vulnerable, de una manera que hizo que mi castidad se sintiera abrumada, así que me incliné no por servidumbre, sino por respeto. Luego, me fui en silencio a descansar. Al día siguiente, se corrió la voz de que la emperatriz había convocado personalmente a su nuevo sirviente para una audiencia privada. Los susurros llenaron cada pasillo. Los cortesanos comenzaron a insinuar que mejor no me extralimitara, o de lo contrario, ciertos nobles me miraron fijamente. Algunos incluso me confrontaron en voz baja. Ella está fuera de tu posición, siseó un terrícola agarrándome del brazo. No toleraremos ninguna ilusión de grandeza. Una breve representación. Un funcionario de la corte de Tilian amenazó con destituirme si me atrevía a insultar a la emperatriz de nuevo. Al principio estaba perplejo,
hasta que me di cuenta de que estaban indignados. Me trataba como a un confidente y a su igual, aunque solo fuera a puerta cerrada. Respondí poco, solo hice una reverencia cortés y continué hacia la biblioteca. Mis viejos instintos diplomáticos se despertaron. Reconocí una dinámica precaria que formaba la atención de la emperatriz hacia mí, que podía desestabilizar toda la jerarquía que mantenía a estos nobles cómodos en sus ilusiones. ¿Me temerían, me odiarían o ambas cosas? La única pregunta era que tan pronto alguien arremetería a pesar de la creciente tensión. No intenté evitar la invitación de Karina. Cada noche que nos reuníamos en sus aposentos privados, ella se desabrochaba su pesada corona de oro. Me sentaba en el mismo pequeño asiento frente a ella. Bebíamos una infusión de hierbas que preparaba el personal de su palacio y hablábamos de nimiedades y miedos profundos por igual. Algunas noches confesaba un recuerdo de desamor o un anhelo oculto de compañía genuina. Otras veces me preguntaba sobre pequeños detalles de la cultura terrestre, cómo pasábamos fines de semana tranquilos, cómo se sentía la vejez, si me arrepentía de no haber tenido hijos. Su honestidad emocional me desarmó. Me encontré abriéndome sobre el dolor que nunca había nombrado, mi padre que murió insatisfecho con su propia vida, o mis arrepentimientos por dejar que amistades importantes se desvanecieran. A veces simplemente dejábamos que el silencio hablara por nosotros. Ella me miraba, sus ojos dorados sin pestañear. Se llenaban de un destello de algo que parecía tan humano. Anhelo en esos momentos que olvidé, su imperio, su poder. Solo vi a una mujer necesitada de una conversación amable y una presencia tranquila. Alrededor del palacio los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos sugirieron que me estaba preparando para ser su concubina personal o su mayordomo. Otros insistieron en que simplemente se estaba divirtiendo con una novedad. Algunas voces oscuras afirmaron que era una amenaza para él. Imperio porque podía susurrarle ideas peligrosas al oído, pero dentro de su cámara privada, el clamor exterior no importaba, solo éramos nosotras, noche a noche, forjando un vínculo frágil. Entonces llegó el día de la gran asamblea. Fue un evento público celebrado en la sala del trono con embajadores de sistemas estelares distantes, nobles vasanos adinerados y líderes militares. No se esperaba que asistiera, pero la propia emperatriz me llamó. Un guardia me encontró en el pasillo y me escoltó hasta el altar. Allí se sentó en todo su esplendor ceremonial, luciendo el enorme vestido dorado que le sujetaba los brazos. En ángulos rígidos, la corona se elevaba desde su cabello trenzado. Parecía la diosa reina en cada centímetro. Filas de nobles reunidos se giraron al entrar. Sentí su silencioso desprecio como un peso físico. Debería haberlo pensado mejor antes de dar un paso al frente. Mis hombros se tensaron, pero la emperatriz me dirigió un solo asentimiento que calmó mis nervios. Luego se dirigió a la asamblea sobre una nueva ruta comercial interestelar y una serie de reformas. Hablando con voz serena y autoritaria, escuché sus palabras y pude detectar nuevas notas de compasión, indicios de genuina empatía que había dejado escapar más de una vez. Me miró con un solo gesto, pero entendí su subtexto. Que vieran que no estoy sola. Esto cuando terminó un noble, un hombre mayor con tatuajes arremolinados a lo largo del cuello, se burló abiertamente de mí. Su eminencia, dijo. Con rigidez, estamos confundidos por la presencia de este humano. Aquí está, solo un sirviente. Sí. ¿Por qué se le permite entrar en su círculo? Como si fuera un consejero de confianza, no se inmutó, porque valoro su perspectiva. Una oleada de incomodidad se extendió por la corte. Noble insistió, claramente indignado, pero su emperatriz Gracia, él es inferior, no de nuestra especie, un lamentable regalo de la tierra, seguramente no apto para usted. Atrévete a preguntarme, siseó, silenciosa pero letal. Él palideció, tartamudeando una disculpa. Ella se puso de pie. Lentamente, el vestido dorado brillaba con cada movimiento. Si lo considera inferior, quizás debería hablarme en privado sobre cómo mide su valor, porque si su medida es el miedo, entonces, mídame también.
Hizo un gesto para que la asamblea despidiera a toda la sala del trono. La tensión se apoderó de ella cuando por fin la dais quedó clara. Bajó los escalones hacia donde yo estaba, con el corazón latiendo con fuerza. Suspiré. Lamento que hayas tenido que soportar que mi gente no sea toda cruel, pero la tradición los ha retorcido haciéndoles creer que el poder lo es todo. Intenté inclinarme, pero ella negó con la cabeza, no es que susurrara. Increíblemente, se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la mía en un gesto tan íntimo que casi olvidé respirar. No necesito más soldados ni aduladores, pero te necesito. Necesito al hombre que me ve, que me escucha noche tras noche sin juzgarme. Ese es el compañero que elijo. Mi pulso retumbó a nuestro alrededor. Algunos empleados curiosos se quedaron en los extremos de la cámara, probablemente escandalizados por la visión de la emperatriz apoyando su rostro contra un humilde sirviente, pero en ese momento no me importaban. Sentí una opresión en el pecho y me encontré susurrando su nombre. Karina. Dije con voz temblorosa. Te veo. Exhaló un suspiro de alivio en su expresión. Entonces ella. Me giré bruscamente y me alejé dejándome bañado por la adrenalina. No estaba del todo seguro de lo que había pasado entre nosotros esa misma noche. Me llamó de nuevo a su habitación privada. Llegué y la encontré en un estado de silenciosa vulnerabilidad, de pie junto a una fuente ornamentada tallada en la pared. Las velas parpadeaban en los apliques dorados, dándole a su piel verde un suave resplandor. Sin su corona ni el pesado vestido, parecía casi más joven. Frágil, me hizo señas para que me acercara y me atrajo hacia una susurrante cueva detrás de la fuente, donde el agua goteaba por una piedra translúcida. Me tragué los nervios. ¿Está todo bien? Levantó la vista. ¿Confías en mí? La pregunta era cruda. ¿Crees que puedo romper estas viejas tradiciones que tanto me pesan en ese momento? No sonaba como una emperatriz. Sonaba como una mujer al borde de una decisión que le cambiaría la vida. Un recuerdo destelló de todas las conversaciones nocturnas, los destellos de su alma. Me había mostrado. Sí, quiero. Dije simplemente. Tomó mi mano. El simple acto me hizo contener la respiración y luego volver. Conmigo, a la luz parpadeante de las velas, me condujo a un pasillo oculto. Caminamos en silencio un rato. La piedra bajo nuestros pies cambió de esmeralda a algo parecido al mármol. Finalmente, emergimos a una cámara con techos altos. Formas extrañas estaban grabadas en las paredes. Figuras en poses silenciosas, cada una aparentemente diferente. Un antepasado de su linaje. Al fondo, se alzaba una diaz que me recordó al altar de una antigua capilla de la tierra. Pero a diferencia de cualquier capilla que hubiera conocido, la diaz latía con tenues vetas verdes de luminiscencia. Karina subió al altar, haciéndome un gesto para que la aceptara. Este es el santuario sagrado de mis antepasados, dijo en voz baja, donde cada gobernante de Baza se levanta para proclamar su derecho a gobernar, para ser reconocido por la piedra viva que guarda la memoria de todos los que vinieron. Antes de detenerse, se giró para mirarme. He venido aquí solo contigo. Eso es inaudito. Parpadeé. ¿Por qué? Porque ella dijo, acercándose, es en este lugar donde el valor de un gobernante se juzga por el alma del imperio mismo, y yo he elegido llevar mi alma no a toda una corte sino a ti. Con manos temblorosas extendió la mano para quitarse un brazalete dorado del brazo dejándolo sonar suavemente en el disco, luego me miró a los ojos. Estoy cansada de ser venerada desde la distancia, tú que no pides nada más que honestidad eres la primera en hacerme sentir real. Respiró temblorosamente su voz llevando un fervor silencioso. No necesito otro soldado o subordinado, necesito a alguien que vea las estrellas en mi silencio, que esté a mi lado no como un accesorio sino como un igual. Me diste ese regalo sin siquiera darte cuenta. Mi corazón latía con fuerza. Karina, solo soy un viejo diplomático, mi tiempo casi termina, no me hago ilusiones. Presionó dos dedos sobre mis labios silenciándome. Me dieron a ti para hacerme sentir poderosa, pero eres la única que me hizo sentir menos sola. Su voz se quebró. Quiero que compartas esta carga.
De gobernar no como mi súbdito sino como mi compañero, si eso significa dejarte sostener mi corazón en tus manos entonces. Que así sea, porque lo has hecho así. Que el tiempo ya parecía ralentizarse. La piedra viviente brillaba suavemente a nuestro alrededor como si reconociera sus palabras. Vi en sus ojos no lástima ni condescendencia, sino un afecto crudo y desprevenido que rara vez había encontrado en mi vida. Lentamente, con incertidumbre, levanté una mano hacia su mejilla. Ella se inclinó ante el tacto y luego se enderezó. Sacó un pequeño círculo dorado de un pliegue oculto de su túnica. Era un anillo tallado con escritura bisán. Tomó mi mano y la colocó en mi palma. Entre mi gente no nos casamos como los humanos, pero elegimos un cogobernante en un reconocimiento ceremonial. Te ofrezco no mi trono, sino mi confianza. Te pido que estés conmigo como un igual si lo deseas. Como mi amado, sus mejillas se oscurecieron con un leve rubor. Te llamarán rey, pero en realidad serás mi compañero. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía hablar. Karina, murmuré con la voz cargada de emoción. ¿Estás segura de que reaccionarán con furia? Sonrió con una sonrisa realmente luminosa. Sí, lo harán. Furiosa, pero ya no gobernaré con miedo. Forjaremos un nuevo camino. Si aceptas, ella giró mi mano, presionando el anillo contra ella. Cerré mis dedos alrededor del anillo y dejé escapar un suspiro entrecortado. Toda mi vida se había reducido a este momento. Parecía surrealista, improbable, pero también innegablemente correcto. Sí, respiré, luchando contra las lágrimas. Si ser tu pareja significa que puedo finalmente estar con alguien que me ve como algo más que una herramienta o una reliquia, entonces sí. Soltó una risa temblorosa. Entonces comenzamos una nueva era. Estrechó mis manos entre las suyas. Y sentí el sutil zumbido de la piedra viva intensificarse, como si todo el santuario reconociera que se acababa de pronunciar un voto. Las luces que giraban a lo largo de las paredes se iluminaron, bañándonos en un suave resplandor verde. Un leve repique resonó en la cámara como un coro de campanas distantes. En ese silencio, me acercó más. Y me atreví a inclinarme, apoyando mi frente contra la suya. Así fue como decidimos. Sin fanfarrias, sin gran ceremonia. Solo dos almas solitarias en un antiguo santuario forjando un vínculo. Él, al día siguiente, nos aterrorizó y nos consoló. Regresamos a la sala del trono. Toda la corte había sido convocada para un anuncio importante. Me quedé a un lado, casi esperando un intento de asesinato por parte de nobles indignados, pero Karina se mantuvo erguida. En su asiento de cristal, con la corona trenzada colocada majestuosamente sobre su cabello, examinó a la multitud, dejándola esperar con creciente tensión. Finalmente, me hizo un gesto para que avanzara. Su voz se escuchó en el silencio. Escúchenme, súbditos de Vasa. Este hombre está aquí, no como mi sirviente, sino como mi igual elegido. He conocido miles de guerras, millones de adoradores, pero solo él me mostró mi verdadero rostro. Que todos lo vean. He encontrado una pareja digna no de arrodillarse, sino de estar a mi lado. Se levantó y se desabrochó la corona. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. La emperatriz rara vez se quitaba ese símbolo de poder absoluto. Lo sostenía en sus manos y luego se giró hacia mí. Que lo vean. Dijo en voz baja, dejo el destino de mi imperio en manos del único hombre que nunca pidió poder, porque ahí es donde reside la verdadera fuerza. Levantó la corona y la apretó. En mi pecho, cada cordier quedó en completo silencio. Aturdido, mi propia respiración se atascó en mi garganta. Las lágrimas me picaron en los ojos. En ese momento, me sentí más vivo que en décadas. Mi corazón martilleaba mis pulmones. Ardía y miré el rostro de Karina. Temblaba. Desafío y alivio se mezclaban en sus ojos dorados. La corte estalló en caos. Algunos gritaron indignados. Otros cayeron de rodillas, pero cuando la mirada de Karina los recorrió, se quedaron quietos,
percibiendo su determinación en un solo gesto. Ella puso fin a una tradición milenaria de gobierno solitario. Me invitó a ponerme a su lado. Mis piernas temblaron, pero me obligué a caminar por el dais hasta que estuve a su derecha. El silencio se instaló de nuevo. Entonces Karina levantó una mano en un gesto tranquilizador. «De hoy en adelante», dijo con una voz clara que resonó en el espacio abovedado, «ya no soportaré esta carga solo. Él no se arrodillará. Él reinará conmigo, pero lo más importante, vivirá conmigo de corazón a corazón». Luego, suavemente, me colocó la corona. Su propia cabeza en nombre de la unidad, la igualdad y la fuerza silenciosa. Ambas sostenemos un murmullo incierto que se extiende. Capté destellos de conmoción y confusión. Quizás, aceptando bruscamente, mi cabeza daba vueltas por la magnitud de lo que acababa de suceder. El silencio terminó cuando Karina hizo una señal para que los deis se despejaran. Nos retiramos a su pasillo privado con un pequeño séquito, pero la tensión detrás de nosotras era inconmensurable en el tenue resplandor del pasillo. Exhaló, dejando escapar una risa temblorosa. «Lucharán, sin duda, pero no tengo miedo». Su mano encontró la mía. 1.000.000 de preocupaciones se arremolinaban en mi cabeza. Nobles rebeldes, disturbios políticos, causa, ramificaciones de MC, pero giró su rostro hacia el mío y sentí esa oleada de calma que siempre acompañaba a su mirada. «Si tú estás conmigo, podemos superarlo». Apreté su mano. «Lo haré». Siempre eso marcó el cambio de una era. Los días que siguieron fueron tumultuosos. Ciertos generales amenazaron con golpes de Estado. Algunas facciones religiosas me declararon una afrenta a su diosa emperatriz. Tradiciones, pero Karina y yo nos enfrentamos. Juntos, ella usó sus siglos de experiencia. Yo usé mi habilidad diplomática y logramos mostrarles que un nuevo camino era posible. Reformamos leyes arcaicas. Derribamos los muros invisibles que habían hecho inalcanzable a la emperatriz y creamos nuevas vías de consejo y opinión. Reemplazamos el miedo con una transparencia mesurada y gradualmente el imperio comenzó a aceptar que Karina no quería una consorte subordinada, sino una verdadera compañera. Nunca usé una corona. Nunca pretendí ser un rey en el antiguo sentido, pero mi presencia a su lado se convirtió lentamente en un símbolo tácito de una dimensión más humana en su gobierno. Ella seguía siendo la emperatriz. Aún dividía galaxias con un solo decreto si era necesario, pero también sonreía más en público. Abordaba las preguntas con gentil honestidad en lugar de una fría irrevocabilidad. En cuanto a mí, descubrí que mis instintos diplomáticos habían despertado con un propósito más profundo. No solo estaba forjando tratados a través de sistemas estelares, estaba forjando un vínculo de empatía entre un antiguo imperio y un gobernante solitario. A veces, cuando Karina y yo caminábamos por los pasillos del palacio por la noche, veía a nuestro reflejos en una superficie pulida, su alta figura de piel verde junto a mi envejecida figura humana. Sonreía ante lo absurdo y ella percibía mi diversión, devolviéndome una pequeña sonrisa cómplice. «¿Todavía te parece gracioso?», bromeaba, inclinándose, diciendo que tú, un hombre dotado como una baratija sin valor, terminaste moldeando el imperio. Y yo respondía medio en broma, medio con asombro. «Creo que es milagroso. Me diste más de lo que jamás perdí. Me diste un sentido de pertenencia». Se reía suavemente, presionando su frente contra la mía en ese gesto suave. «Me diste más que un sentido de pertenencia. Me mostraste que se me permite ser humano, incluso si mi piel no lo es». Nunca perdimos la sutil guerra con la vieja guardia. Se retiraron silenciosamente, perdiendo influencia poco a poco con el tiempo. Encontraron nuevos roles o aceptaron el cambio, pero la estructura del imperio se volvió más flexible, más abierta a la conversación real. Mientras tanto, Karina y yo descubrimos un ritmo que mantendríamos oficial.
públicos durante el día forjando políticas que valoraban la libertad de expresión y luego se escabullían al anochecer para pasear por los jardines del Palacio de la Mano, discutiendo pequeñas alegrías. Era la silenciosa presencia que cada uno había anhelado, la libertad de ser más que símbolos. Finalmente, me encontré encaramado en el borde de mármol de un estanque de Coya al anochecer. Llegó como siempre, descalza, con un vestido sencillo que rozaba el agua. La acerqué a mí, ignorando las exclamaciones de sorpresa de algunos empleados. Nos besamos suavemente y sin prisas. Luego nos sentamos uno al lado del otro, observando a los pequeños peces ondear en la superficie del agua. Habló de expansiones en las colonias exteriores. Bromeé sobre mis intentos de aprender la caligrafía de su idioma. Se burló de mí por ser un viejo soñoliento cuando me quedé dormido en la reunión del consejo. La bromeé por ser una diosa que casi se queda dormida tras escuchar demasiadas propuestas comerciales y en esos momentos no me sentí ni cautivo ni rey. Simplemente era un hombre que una vez perdió su valor, ahora rojo, descubriendo con una emperatriz que se atrevió a dejar caer su corona por honestidad. En ese silencio que brillaba con los sonidos del agua y el tenue resplandor de las linternas flotantes, comprendí una verdad fundamental. El verdadero poder no consiste en doblegar a los demás a tu voluntad, sino en dejar que alguien te vea en tu momento más débil, en tu momento más solitario, y confiar en que te acompañará. De todos modos, ese fue el regalo que nos dimos, no el dominio ni el rango, sino la presencia silenciosa que dice, te veo, eres real y tú importas. Me quedé no por deber, sino porque pertenecía a una nueva corte. Surgieron tradiciones. Banquetes donde Karina y yo aparecíamos juntas, ambas sentadas. Ambos nobles honrados se inclinaron ante la emperatriz, pero a mí me asintieron cortésmente. Una señal viviente de que la devoción no era debilidad y la humildad no era vergüenza. Una noche, una coalición de sistemas estelares recién aliados le ofreció a Karina un lujoso tapiz del momento de su coronación, tejido con hilo que brillaba en la oscuridad. En lugar de exhibirlo sola, les pidió que elaboraran uno segundo. Tapiz que nos mostraba a ambos en la deidad. Si esa era la imagen que quería preservar para las generaciones futuras, ¿quién era yo para discutir? En mi vejez, finalmente encontré una aceptación que nunca conocí en mi juventud, y el imperio, por su parte, descubrió que una emperatriz vista como una persona, no solo como una deidad, podía forjar una lealtad mucho más profunda que el miedo o la adoración ciega. Cuando caminaba por esos pasillos de piedra viviente, ahora cada baldosa aún zumbaba bajo mis pies, pero el zumbido se sentía más cálido y familiar, y a mi lado, Karina caminaba con hombros aligerados. Ya no soportaba sola el peso de todo el imperio. Me tenía a mí para compartirlo. Juntas, construimos algo que trascendió la noción de quién se inclinaba ante quién. Todavía era venerada, y fui reconocida con títulos que nunca pedí, pero en privado los dejamos de lado. Ella me llamaba por mi nombre. Yo la llamaba Karina. A veces nos sentábamos en el balcón y simplemente observábamos cómo se desplazaban los campos estelares. Ya no sentíamos ese dolor insondable de soledad. Teníamos la presencia la una de la otra, y así, a los ojos de la galaxia, me convertí. Un rey, aunque nunca deseé un trono, en verdad, me convertiría en la compañera de la mujer que no necesitaba el trono de ningún hombre para validarla. Siempre tuvo poder, lo que quería era ser real para alguien, y yo era ese alguien que escuchaba, que nunca se acobardaba ante su vulnerabilidad, que veía la silenciosa estrella en su silencio y le decía que importaba, así que permanecí día tras día, año tras año, en silencio y con firmeza, recordándole que al ser vista era libre, y al dejar que me viera, mis fracasos, mis arrepentimientos, mi sinceridad, encontré la libertad. También a través de esa sinceridad compartida, cambiamos todo un imperio, no de la noche a la mañana, no sin luchas, sino con un amor construido sobre una presencia honesta. Nunca forcé nada, nunca exigí que fuera su igual. Ella fue quien eligió regalarme esa igualdad y fue un regalo que nos rehizo a ambos. Fui traído aquí para ser su sirviente, pero ella me convirtió en su rey,
o mejor dicho, me convirtió en su compañero en el único sentido que importaba en una galaxia obsesionada con la dominación. Descubrimos que la verdadera fuerza residía al vernos con dulzura y estar uno al lado del otro. Esa pequeña verdad vivida día a día lo cambió todo. Y para un hombre como yo, alguien que pensaba que no tenía nada más que ofrecer fue un milagro. Siempre apreciaré a Karina. Una vez dijo que el verdadero poder no viene del trono, sino de un corazón dispuesto a compartir. En su silencio, ella tenía razón, porque en ese silencio finalmente redescubrí mi valor. Y sospecho que si algún humano de la Tierra se pregunta alguna vez qué le pasó al diplomático envejecido que regalaron, puede que no crea la respuesta, pero es simple. Encontré el amor, encontré el significado y encontré una vida que nos hizo a ambos verdaderamente libres.